Bueno, yo voy a explicar cómo crear una base de datos embebida en aplicación a través de Spring Boot. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a esta web, start.spring.io, que es el Spring Initializer, y en proyectos seleccionamos Maven, que es un gestor de proyectos que utiliza archivos POM XML para gestionar dependencias, que las dependencias son librerías externas que vamos a utilizar para gestionar nuestra aplicación. Luego seleccionamos Java, que es el lenguaje que utilizamos, y la versión 3.5.7 en este caso, ya que es la última versión estable de Spring Boot. Luego, en Group se suele poner o la organización o el autor del proyecto, en este caso lo voy a dejar así, y se pone en dominio invertido. Primero com, luego example. Artifact y name son el nombre del proyecto y el archivo jar que va a ser generado. Yo lo voy a dejar así para esta prueba. Luego, una descripción de la aplicación, del proyecto y el nombre del paquete que se va a crear para las clases Java. Luego seleccionamos jar, ya que en Spring Boot moderno se utiliza jar porque es autoejecutable, exportable y compatible con la filosofía de microservicios. War se utiliza solo cuando el despliegue depende de un servidor externo adicional. Luego seleccionamos Properties, ya que este es un proyecto pequeño y es más simple y más fácil de entender y de usar, ya que la otra opción que tenemos se utiliza en proyectos más grandes y se necesita una configuración más estructurada. Luego seleccionamos Java 21, que es el que utilizamos nosotros, y en esta parte de aquí vamos a añadir una serie de dependencias necesarias. La primera es Spring Web, que aquí lo tenemos, que nos va a permitir crear aplicaciones web, y API REST, que las API REST son aplicaciones que permiten a otras aplicaciones que envíen y reciban datos a través de peticiones HTTP, como pueden ser, por ejemplo, GET, POST, PUT y DELETE. Luego, tenemos que añadir la dependencia H2 Database para la base de datos embebida, que puede ser o en memoria o en archivo. Y por último, escribimos aquí JDBC, Spring Data JDBC, que es necesario para establecer la conexión con la base de datos. Y usando esta dependencia vamos a evitar usar Java puro, por lo que nos vamos a ahorrar muchísimo tiempo en hacer los proyectos. Cuando ya tengamos todas estas cosas hechas, vamos a generar el proyecto, lo voy a guardar en descargas mismo y lo voy a descomprimir y abrir con IntelliJ. Vale, una vez lo tengo aquí, lo abro con Intelli y le damos a confiar en el proyecto. En este caso no ha hecho falta. Vale, ahora esta estructura de aquí de carpetas que se nos ha generado automáticamente, empezando por Java, que aquí se encuentran los archivos .java que va a tener nuestra aplicación. Esta viene por defecto generada, que es la que vamos a ejecutar. Luego, en Resources, aquí guardamos todos los archivos que no es código Java, pero que la aplicación va a necesitar para funcionar o si necesitamos que muestre algún contenido adicional. Aquí en Static iría, por ejemplo, un archivo HTML para que la aplicación web tuviese una interfaz gráfica más interactiva y más visual. Luego, Application Properties es el archivo de configuración principal de Spring Boot, que si entramos dentro y copiamos estos de aquí, que los tengo aquí para hacerlo de manera más rápida, empezando por Spring Application Name, que es el nombre de la aplicación. Luego, Spring H2 Console Enable True, que es para activar la consola de H2, de la base de datos embebida. Luego aquí tenemos dos opciones en Spring Data Source URL, que es o en memoria, como esta primera, que es JDBC H2 mem y el nombre, que se guarda en memoria, o sea que cada vez que iniciamos la aplicación se crea una base de datos en memoria y cuando la cerramos la aplicación se borra, que es ideal para realizar pruebas. Y la otra opción es en archivo, JDBC file, luego esta dirección que es el punto, es la ruta principal del el proyecto raíz,
crea una carpeta que se llama data y dentro el archivo de la base de datos que se puede llamar como queramos. En este caso demo. Luego usuario y contraseña. Y esta última línea de aquí es para que se aplique el archivo DataSQL si nuestra base de datos está guardada en archivos. Si la tenemos guardada en archivos, deberíamos poner esta línea para que siempre se ejecutase y no solo al crear la base de datos, en caso de que queramos que se ejecute siempre. Luego, vamos a crear en Resources un archivo llamado DataSQL y aquí voy a volver a copiar la creación de esta tabla. Podemos poner cualquier cosa que sea de SQL en este archivo. Esto lo que nos va a hacer es que cuando encendamos la base de datos nos va a crear una tabla de coches con ID, marca y modelo. Ahora nos vamos a ir a la aplicación y la vamos a ejecutar y se nos va a abrir el log de Spring. Aquí lo tenemos. Si nos vamos a las líneas de abajo, nos dice que la base de datos está disponible en esta dirección, que es la que habíamos indicado en el Application Properties. La vamos a copiar y en un navegador recomiendo que no sea Brave, ya que hay veces que no entra, cuando escribimos localhost no entra y lo busca en internet. Vamos a escribir localhost 8080, dos puntos, 8080 barra h2 console. Aquí en JDBC URL vamos a poner la dirección que habíamos puesto en el properties en URL. Driver class, saved settings y setting name lo vamos a dejar por defecto y usuario y contraseña el que hayamos puesto en properties también. Aquí podemos ver que se nos abre un gestor de base de datos. En este caso tenemos la tabla coches que es la que teníamos en el archivo DataSQL y si le damos a ejecutar vemos que no hay ningún dato guardado. Así que vamos a introducir una serie de datos que queremos que aparezcan en la base de datos. Vamos a insertar todos estos coches. Y después de haber ejecutado esta sentencia, si volvemos a seleccionar todo de coches, vemos que tenemos, ahora sí que tenemos 5 coches. Ahora lo que voy a hacer es enseñaros un ejemplo que sí que tiene una aplicación para la vida real. En este caso es de un concesionario de coches pequeño, con el que con la base de datos embebida va a poder añadir o eliminar los coches que vaya comprando o vendiendo o que le vayan llegando. Aquí podemos ver que en la carpeta Java antes solo teníamos esta aplicación de aquí abajo que ejecutábamos y ahora tenemos la clase Java coche, el controlador coche y la interfaz repositorio del coche. Luego, otro cambio con respecto al ejemplo básico anterior es que ahora sí que le hemos dado una interfaz gráfica más interactiva en este index HTML que contiene aquí toda la interfaz gráfica y JavaScript para definir las funciones que vamos a realizar dentro. También tenemos el Application Properties con todos los datos necesarios para que funcione la aplicación. Y si ejecutamos esta aplicación, nos vuelve a salir aquí que tenemos la base de datos disponible en esta URL. A diferencia de la otra, que era en memoria, esta se ha guardado en archivo en la carpeta raíz, en una carpeta que se llama data y lo ha llamado cochesdb. Si copiamos esta dirección y nos volvemos a ir al navegador, localhost 8080 barra, y en este caso ponemos index.html, que es lo que teníamos en la carpeta static, nos va a llevar a esta página donde nos va a mostrar nuestra base de datos, los coches que tiene y abajo una función para añadir coches. En este caso no tenemos ningún coche añadido, como podemos ver en la consola H2. Y nos vamos a la URL que habíamos guardado. Vemos que tenemos la tabla coches, pero no tenemos ningún campo añadido. Así que lo que vamos a hacer es añadir uno aquí. Se añade un nuevo coche.
Si nos vamos a la consola para ver si ha funcionado el cambio, aquí lo tenemos. Desde la consola también podremos añadir coches manualmente, borrarlos o editarlos. O realizar cualquier sentencia SQL que podríamos realizar, por ejemplo, con MySQL Workbench.